Bien, voy a comenzar la grabación y vamos a compartir pantalla. Bien, ¿se ve la imagen, por favor? ¿Me pueden decir? Sí, doctor. Ok, está muy bien. Bien, entonces vamos a comenzar con esta teoría, con esta primera teoría de este último parcial, patología endocrina. Bien, vamos a ver entonces acerca de todo lo que es patología endocrina. ¿Y qué se entiende por patología endocrina? Bien, el sistema endocrino está constituido por un conjunto de glándulas de secreción interna y que esto van a estar relacionadas entre sí por mecanismos complejos. Las glándulas endocrinas están controladas mediante hormonas tróficas liberadoras por la hipófisis y a veces la secreción de esta sustancia está regulada por factores hipotalámicos. Entonces, esto quiere decir que hay un sistema endocrino, ¿no? Y un sistema nervioso, o sea, un sistema neuroendocrino, que se integran las dos, ¿no? ¿Para qué? Para dar o regular conjuntamente la homeostasis celular. Bien. Esta integración que se lleva a cabo generalmente es en el hipotálamo, ¿no? Y en el hipotálamo va a haber un sistema, una secreción de hormonas que principalmente se va a dar por un mecanismo de retroalimentación, ¿no? Y este mecanismo de retroalimentación permite que cuando el organismo tenga necesidades de algún tipo hormonal, entonces el hipotálamo entonces va a, a dar origen a unas hormonas liberadoras. Estas hormonas liberadoras van a unas células dianas y estas células dianas pueden estar localizadas a nivel de la membrana, a nivel del citoplasma o a nivel nuclear de las células, ¿no? En este caso de las células que van a generar estas hormonas y generalmente son la hipófisis. Una vez que el organismo ya se encuentre totalmente satisfecho de este requerimiento hormonal, el organismo también va a emitir entonces ya un comunicado, digamos así, de que ya no requiere más liberación hormonal. Y eso va directamente al hipotálamo, y el hipotálamo entonces envía otra lámina, y es una hormona inhibidora. Esta hormona inhibidora se dirige hacia esta célula diana, ¿no? Y comienza ya a no producir esto. Entonces, con esto se logra el equilibrio de esta lesión, ¿no? Y esto trae consigo también a una serie, una serie de alteraciones que se van. Entonces, y estas alteraciones a veces pueden obedecer de repente a unas funciones hormonales, ¿no? Que pueden ir a una hiperfunción o pueden ir a una hipofunción, ¿no? Y estas pueden ser primarias o pueden ser secundarias, ¿no? La hiperfunción de repente hormonal primaria se debe a una producción excesiva e independiente, ¿no? De los mecanismos de control. O sea, aquí hay una producción excesiva de esto, ¿no? Y la secundaria debida a unas alteraciones del mecanismo de control. O sea, puede haber una pérdida de la retroalimentación negativa o por un aumento de una estimulación de las hormonas tróficas, ¿no? Eso puede dar consigo una hiperfunción. E igualmente la hipofunción, que también puede ser primaria
o puede ser secundario. O puede de repente algún mecanismo intracitoplasmático que permite, ¿no?, el mecanismo de liberación y conducción hormonal que pueda estar alterado. Y eso también me pueda generar estos tipos de lesiones hipo o hiperfuncionantes, ¿no? Entonces, por eso es que a todas las lesiones, a todas las patologías del sistema hormonal, ¿no?, endocrino, puede ser a todos, son funcionantes o no funcionantes, ¿no? En resumen, ¿qué cosa es lo que podemos decir? Que todas las alteraciones metabólicas y estructurales que puedan ser debidas a enfermedades primarias o secundarias y que alteren los mecanismos neurales o químicos de control de secreción hormonal es lo que va a condicionar a esta patología endocrina, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Bien? ¿Qué órgano constituye este sistema endocrino? Vamos a ver varios órganos. Dentro de estos órganos tenemos la hipófisis, la glándula tiroides, la glándula paratiroides y la suprarrenal. Otros órganos mixtos, tenemos el páncreas, testículo, ovario, y un sistema endocrino difuso. No, las células APUT no son células neuroendocrinas que se encuentran diseminadas en todo el organismo. Estas células neuroendocrinas pueden tener en el pulmón, podemos tener en el tubo tracto digestivo, ¿no? O sea, en cualquier parte del organismo, en todos hay estas células neuroendocrinas. Y donde haya células neuroendocrinas puede haber tumor neuroendocrino. Entonces, estas son todo el sistema, entonces, que vamos a encontrar dentro de esta patología endocrina. Bien, aquí vamos a ver entonces, comenzaremos con la patología de las glándulas hipoficiarias. La glándula hipoficiaria, ustedes ven, es una glándula, o la glándula pituitaria, tenemos una glándula pequeña, ¿no?, que está localizada en la silla turca. Y en la silla turca llega a medir hasta 1 centímetro esta glandulita, y está herméticamente cerrada por la dura madre. Esta glándula tiene una hipófisis anterior, o denominada también adenohipófisis. Tiene hipófisis posterior, ¿no?, o llamada también neurohipófisis o pars nervosa. Y acá le faltaría un lóbulo intermedio. En el lóbulo anterior, entonces en el lóbulo anterior, bueno, va a secretar una serie de hormonas, ¿no? Y en el lóbulo posterior tiene una conexión, una forma que es, vamos a ver aquí, está constituida, ¿no?, generalmente por neuronas o fibras neuronales, ¿no? Y esta va a estar en relación directa, esto de acá que ustedes ven hacia arriba, ¿no?, es el hipotálamo, ¿no? Entonces está en relación directa con el hipotálamo, esta relación, ¿no?, que tienen acá le va a permitir, ¿no?, que la comunicación del sistema nervioso central con estas glándulas. Esto se llama el infundíbulo, ¿no?, donde acá vemos ahí, y el tallo infundibular. Y esto acá también va a presentar una serie de hormonas. Generalmente, bueno, vamos a ver la oxitocina, también vamos a ver de la hormona antidiurética. Esto es generalmente así, a grosso modo, cómo está constituida esta glándula. Ahora, ¿por qué se caracteriza? Porque en la adenohipófisis nosotros vamos a encontrar algunos tipos de células. Histológicamente está constituido por poligonales pequeñas, dispuestas en nidos y cordones, y estos van a estar separados por un estroma vascular. Estas células tienen una característica citoplasmática.
que las células, el citoplasma celular, algunos de ellos pueden tomar una coloración acidófila, o sea, una coloración rojita. Otros pueden tomar una coloración basofílica, una coloración media moraditas. Y otros, una coloración muy pálida, ¿no? Entonces a veces como que si no tomase no fuese rojo ni fuese morado, muy pálidos, entonces eso se llaman cromófobos, ¿no? Estos cromófonos generalmente son los que constituyen las lesiones no funcionantes. Las lesiones cromófogas constituyen las lesiones no funcionantes. Muy bien. Y esto se veía así, ¿por qué? Porque antes que viniesen a la aparición o se descubriese de la inmunistoquímica, se trabajaba simplemente con esa coloración, con células acidófilas, células basófilas, ¿no? Y estas células, de acuerdo a la coloración citoplasmática, uno decía, bueno, qué tipo de tumor o probable tumor era constituido. Por eso decíamos que cuando un tumor se encontraba en unas células acidófilas, podía ser, ¿no?, de repente un tumor que productor de hormonas somatotropas o lactotropas. Y si era basófilas, entonces teníamos que probablemente era un tumor que secretaba hormonas tirotropas, corticotropas o gonadotropas, ¿no? Eso es lo que nosotros veíamos. Y cuando esta lesión era cromófoba, entonces decíamos nosotros que esta lesión son funcionantes y las cromófobas no son funcionantes. Posteriormente, años después, ya comenzaron a aparecer las inmunohistoquímicas y ya eso permitía también ya identificar específicamente cada una de estos tumores. Entonces las somatotropas, entonces esos tumores que solamente son somatotropas, ya era, ¿no?, la que era hormona de crecimiento, generaba la lactotropa, las prolactinas, o prolactinomas. Las corticotropas, entonces, ¿qué generaban? Adrenocorticotropas, las beta-adipotrópicas, la estimulante de los melanocitos alfa, la beta-endorfina, las tirotropas, TSH, y la gonadotropa, FSH y LH. Entonces, con la venida ya de la inmunistoquímica, era mucho más sencillo y fácil diagnosticar. Porque si ustedes recuerdan también, ahora, actualmente en la fecha, usted pide, bueno, una prolactina y si es urgente se le van a las 2 horas y si no, bueno, por lo menos en el día, sale al día siguiente, están los resultados. Antes no era así. Antes, cuando uno pedía unos exámenes de prolactina o de TSH o FSH o LH, a veces duraban 20 o 30 días en la entrega, ¿no? ¿Por qué? Porque no se podía utilizar el frasco reactivo para una prueba individual, sino se tenían que acumular, ¿no?, varias pruebas, el número sobre 20, a veces o 30, para poder realizar estos exámenes. Entonces ahora no, también se ha crecido eso y se ha adelantado en cuestiones diagnósticas. La diagnóstica entonces ahora son mucho más fácil, más sencillo también de trabajar. Bien, entonces estas son las coloraciones que nosotros veíamos. Bien, esto funcionalmente veíamos nosotros acá, miren ustedes, una celulita rojita, son las eosinofílicas y la basofílica, ¿no?, la celulita moradita, y esto está en relación también a cada uno de los órganos en que está funcionando, ¿no? Entonces tenemos acá, mire, FSH, la basofílica, si tenemos que en cada una de las imágenes dónde va a funcionar. Y las acidófilas también, en cada uno, tiene que ver con la zona muscular, la zona de crecimiento, el tejido adiposo, ¿no? Entonces también a nivel de la mama con la prolactina. E igualmente, en la parte nervosa, o sea, en el lóbulo posterior, también vemos acá, ¿no?, que sirve para pasaje de axones, ¿no?
y los núcleos, los terminales que son llamados los pituicitos. Este de aquí también va a generar la hormona antidiurética y la oxitocina, que tienen que ver a nivel de función renal, y la oxitocina que tiene que ver a nivel de la musculatura, de la contractibilidad de la musculatura lisa, ¿no? del miometrio, del cuerpo uterino, y también a nivel de las células basales o mioepiteliales de los conductos mamarios, ¿no? Eso es lo que tiene que ver. Bien, entonces todo está en una alteración o una patología, entonces ya eso puede determinar cierto grado de lesiones. Igual la neuropogia, entonces tenemos nosotros, como ya hemos hablado, ¿no? Y cómo está constituido. ¿Qué enfermedades podemos encontrar nosotros con esto? Entonces, vemos nosotros que el panhipopituitarismo, o el hipopituitarismo, ¿no? Entonces, es la hipofunción de la hipófisis. Y esta puede ser producida por diferentes tipos de lesiones, ¿no? Diferentes tipos de lesiones que tienen que afectar o destruir por lo menos el 80% del lóbulo anterior, ¿no? Cualquiera de estas lesiones, para que produzca un hipopituitarismo, tiene que la glándula estar afectada por lo menos en el 80%, ¿no? Para que así se produzca este tipo de lesión. Si no, no vamos a encontrar. Bien, ¿qué cosa es lo que tenemos acá? Una de las causas tenemos la necrosis isquémica, tumores, inflamaciones, enfermedades metabólicas, síndrome de la silla turca, vacía. En esta necrosis isquémica se menciona siempre el síndrome de Sheehan, ¿no? Este síndrome de Sheehan es un hipopituitarismo por un infarto de la hipófisis. Y esto generalmente se va a dar porque a veces se da por una hemorragia postparto. Ustedes saben que durante la gestación se produce un aumento de volumen, ¿no? de la hipófisis hasta el doble de su tamaño normal. O sea, que crece muchas veces hasta alrededor de 2 centímetros, o 20 milímetros. Entonces, al producirse esto, una hemorragia postparto, entonces puede haber acá un colapso, una hipotensión sistémica súbita, y esto hay un colapso vascular. Y este colapso vascular, ¿qué cosa lo ocasiona? Ocasiona una isquemia a nivel del lóbulo anterior. Y esta isquemia, por supuesto, me va a dar una zona de necrosis o una zona de infarto, ¿no? Y eso es lo que se denomina como una necrosis isquémica, ¿no? Debido a síndrome de Sheehan. También tenemos nosotros el síndrome de la silla turca vacía. Ustedes ven que esto estaba pues herméticamente sellado o tapizado por la dura madre, pero por algún motivo o alguna alteración en ese plegamiento, ¿no? Entonces comienza a entrar líquido cefalorraquídeo, y ese líquido cefalorraquídeo puede ir afectando entonces a este lóbulo anterior y producir también esta lesión de hipopituitarismo cuando es afectado en más del 80%. También podemos tener zonas tumorales que pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Primarias, ¿no? De repente, ahí generalmente dentro de los tumores que pueden producir un hipopituitarismo, se llaman los adenomas no funcionantes, ¿no? Estos adenomas no funcionantes crecen en gran tamaño y pueden provocar una lesión, ¿no? Atrófica, ¿no? En esta hipófisis. ¿Sí? Y los tumores secundarios son aquellos pues metástasis que podrían producirse algunas de estas lesiones, ¿sí? Y algunas enfermedades metabólicas o alteraciones que puedan dar lugar, origen a esta lesión. El hiperpituitarismo es otra de las lesiones, ¿no? El hiperpituitarismo, en la mayoría de los casos de hipersecreción, se debe a una hiperfunción, ¿no? Primaria por neoplasia benigna.
Y generalmente esta neoplasia benigna es el adenoma hipofisiario, ¿no? Generalmente, ¿no? Entonces el adenoma hipofisiario es la causa más frecuente de este hiperpituitarismo. Los carcinomas y las hiperplasias son muy infrecuentes, ¿no? Son raros. Se dice que hasta un 5 o un 6% de hiperpituitarismo puede ser ocasionado por las hiperplasias o los adenomas. Estos adenomas, ¿no? Estos adenomas entonces es la primera causa de hiperpituitarismo, es la primera causa. Y los adenomas pueden ser funcionantes o no funcionantes. Generalmente, bueno, vamos a hacer, representa el 10% de todas las neoplasias intercelulares y esto se va a manifestar entre los 25 y 50 años. Estas lesiones, ¿no? Cuando hablamos nosotros de funcionantes y no funcionantes, nos estamos refiriendo a que los adenomas pueden ser microadenomas o macroadenomas. Los microadenomas se definen como adenomas intracelulares. Esto quiere decir que el tumor no crece más de 10 milímetros, ¿no? Entonces son los microadenomas y esos son generalmente funcionantes. No crecen más de 10 milímetros, están localizados, por eso se llaman intracelulares, ¿no? Y entonces, pero sí hacen manifestaciones clínicas. Los macroadenomas, entonces, esos crecen más de 10 milímetros. Esos crecen, pueden llegar a crecer hasta mucho más. Y esto puede no tan solo estar dentro de la silla turca, sino que esto puede salir de la silla turca. Entonces, sobresalir a la silla turca. Y al sobresalir a la silla turca, entonces esto puede producir cierto tipo de lesiones a nivel de ahí en ese del quiasma óptico. Muy bien. Estos adenomas funcionantes, que son el 80%, todos los adenomas, cualquiera que sea el tipo de estos adenomas, solamente generalmente va a producir o segregar un tipo de hormonas. No se crea que porque es un adenoma y va a producir una lesión, entonces, de la hipófisis, entonces pueden ser múltiples, no, solamente el tumor se debe a la liberación de un solo tipo de hormona. Por ejemplo, puede ser la hormona de crecimiento, por ejemplo la STH, ¿no? Esta STH entonces puede ser de repente que por hormonas de somatotropina, y esto puede darse lugar en niños o puede dar lugar en adultos. Cuando se da lugar en niño es que actúa cuando todavía no se ha cerrado la metáfisis o en la zona de crecimiento de los huesos largos. Y entonces ahí igual y se va a producir el gigantismo. Pero cuando se da en adultos, una vez que se ha cerrado la metáfisis, o sea, la zona de crecimiento, puede dar la acromegalia. Igual también podemos decir entonces también que está el síndrome de la de Cushing también, ¿no? Entonces, en esta la corticotropina, hipersecreción de la hormona corticotrópica. Esta hipersecreción de hormona corticotrópica puede dar acá el síndrome de Cushing. Y por otra parte, también tenemos la prolactina, ¿no? Que también aquí comienza a presentar. Estos son, bueno, ya los problemas que presentan en caso de ser mujer, ¿no? Alteraciones en la menstruación, a veces amenorrea o galactorrea. Y en caso de los hombres, una ginecomastia o hipogonadismo, ¿no? Entonces, estas son las más frecuentes de las lesiones que se puedan dar a este nivel, ¿no? Y producir. Los adenomas no funcionantes. Habíamos dicho que los adenomas no funcionantes crecen progresivamente y esto al crecer progresivamente pueden llegar más de 2 centímetros, ¿no? O sea, más de 20 milímetros.
y al crecer más de 20 milímetros sobresalen sobre la silla turca, y ahí es donde va a pasar casualmente el quiasma óptico. Y esto va a producir unas lesiones que muchas veces presentan por estos pacientes acuden a consulta médica por problemas visuales. Le hacen los exámenes y este tiene una hemianoxia bitemporal, ¿no? Entonces, por eso es que acuden a esta lesión. Ya entonces pasa aquí a veces el endocrinólogo, ya consulta con el oftalmólogo para definir bien, y luego se hace una radiografía, una tomografía, ¿no? O resonancia magnética para determinar la lesión. Entonces, esto es lo que puede causar esta también. Ahora, no tan solo los adenomas no funcionantes, como habíamos dicho también, sino que esto puede destruir la hipófisis y puede ser causante de un hipopituitarismo. Esto también puede ser así, por el tamaño de la lesión, puede ser causar esa lesión. Bien, aquí tenemos, miren ustedes, una imagen, miren cómo se ve aquí en esta resonancia, la lesión bastante grande, y aquí vemos cómo se ven los tumores, estos tumores bastante grandes, ¿no? Que se ven en estas células, que se ven en esta lesión, ¿no? Eso es bastante grande, que sobresale hacia la silla turca. Muy bien. Y esto es lo que nosotros vemos en la histología. En la histología, a veces, como le había dicho, está constituido por células poligonales pequeñas, ¿no? A veces se ponen dispuestas en forma de nidos o algunas veces como cordoncitos, ¿no? Y separados por una red vascular, una fina red vascular. Todos estos son separaditos, todos estos nódulos, nidos, ¿no? O cordones están separados por una red vascular. Ese es el estroma. El citoplasma, habíamos dicho también, miren, el citoplasma tiene ciertas características. Algunas pueden ser, miren, acidófilas, otras basófilas o otras cromófilas. En este caso, por ejemplo, tiene un área con citoplasma acidófilo. En esto, cuando es citoplasma acidófilo, habíamos dicho que podría ser entonces un tumor secretor de hormona somatotropa o prolactina. Se le hace la inmunistoquímica correspondiente y resultó ser un tumor secretor de hormona de crecimiento, ¿no? Entonces eso nos da el diagnóstico. Indudablemente que antes lo que hacíamos nosotros, cuando no había inmuno, era un tumor, le describíamos todas las láminas y además le decíamos que era un citoplasma amplio, finamente granular y con características acidófilas, ¿no? Se sugiere estudio de tal o tal cosa, ¿no? Entonces ya eso era orientado. Ahora no, ahora ya más directamente resulta fácil esta lesión. En cuanto a la neurohipófisis, también habíamos hablado cómo está constituida la neurohipófisis, ¿no? O pars nervosa, ¿no? Y teníamos el tallo infundibular y el infundíbulo, que esto está en relación directa con el hipotálamo, que esta en la parte posterior sirve de pasaje de axones, ¿no? Y que va a secretar hormona antidiurética y la hormona también, la oxitocina. Cada una de ellas con determinada función. Muy bien. Estas lesiones a veces se hacen, ¿no? Dos alteraciones. Esta lesión, por ejemplo, acá tenemos una falta de producción de la hormona antidiurética. Y esta falta de producción de hormona antidiurética, entonces esto es lo que me va a dar la diabetes insípida, ¿no? Entonces esta diabetes insípida estaba caracterizada ¿por qué? Por una poliuria y una polipix, ¿no? Entonces aquí estas causas, ¿qué puede causar esto? La extirpación quirúrgica de la hipófisis. Lesiones inflamatorias, ¿no? Alguna lesión inflamatoria, ejemplo, una sarcoidosis, ¿no? O lesiones neoplásicas también, en este caso que puede ser primarias o podría ser en todo caso una secundaria. Y esto es lo que me va a dar estos tipos
de lesión, ¿no? Acá. ¿Bien? La secreción inapropiada y persistente de hormonas antidiuréticas. Entonces, esta es producida por la secreción persistente, ¿no? E independientemente de la osmolaridad. Entonces, eso es lo que vemos. Y esto puede ser causado por qué? También por una producción ectópica de hormona antidiurética, traumatismos, hemorragias, trombosis, algunas cánceres, una neoplasia maligna, y mucho se relaciona a ese carcinoma de células pequeñas de pulmón, porque muchas veces el carcinoma de células pequeñas de pulmón no debuta con problemas respiratorios, sino debuta con síndrome paraneoplásico. Y dentro de este síndrome paraneoplásico puede debutar con esta secreción inapropiada y persistente de hormona antidiurética. Algunas enfermedades extracerebrales, por ejemplo la tuberculosis pulmonar, cirrosis, insuficiencia glandular también, y algunos fármacos como aquellos pacientes que reciben tratamiento con anticancerígenos, ¿no? Ciclofosfamida, vincristina, etc. Eso no puede ocasionar este tipo de lesión. ¿Qué cosa es lo que vamos a encontrar generalmente? Los niveles elevados de hormona antidiurética conducen a un exceso de retención de agua en los riñones. Esto lleva a un aumento de la osmolaridad en orina y una disminución de la osmolaridad plasmática con una hiponatremia. Conclusión de ello me va a dar una debilidad, una letargia, una confusión, convulsiones y coma. Esto es entonces lo que nosotros vamos a encontrar en este tipo de patología. Otras enfermedades de la neurohipófisis tenemos los craniofaringiomas. Dentro del craniofaringioma tenemos nosotros aquí, entonces, que es un tumor que se origina a partir de los restos de la bolsa de Rath, ¿no? Que es un esbozo embrionario de la hipófisis anterior. Aparece en niños, aparece en adultos jóvenes. Y se localiza en el espacio supracelular, ocasionando lesiones del hipotálamo y del tallo hipofisial, ¿no? Esto es con relación al cráneo faringioma. Muy bien, vamos a pasar ahora a la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula, ¿no?, endocrina de origen endodérmico y que se desarrolla a partir de la invaginación de la base de la lengua. Se prolonga hacia la parte anterior del cuello, ¿no?, y está constituida por dos lóbulos laterales y simétricos y conectados entre sí o unidos estos lóbulos entre sí por el istmo. En medio de este istmo vamos a encontrar un pequeño lobulito que se llama el lóbulo piramidal. Ahora, el folículo tiroideo, el lóbulo, estos lóbulos están constituidos por lóbulos, estas glándulas están constituidas por lóbulos, ¿no?, por lobulillos, y estos lobulillos por folículos, siendo estos folículos la unidad anatómica y funcional de todas estas glándulas. Esta glándula tiroidea va a variar, varía en el niño y varía en el adulto. En el recién nacido, los folículos son pequeños y el epitelio son cilíndricos, son epitelios más altos, ¿no? Y el coloide es escaso y débilmente acidófilo, o sea, no se muestra así como está acá. Bien, con el paso del tiempo, el coloide se hace más abundante, el coloide se hace más acidófilo o eosinófilo, y el epitelio de cubierta de estos folículos se va haciendo cúbico. Todo este epitelio se va haciendo cúbico. ¿Bien? Este de aquí, este epitelio, además nosotros vamos a encontrar las células parafoliculares. Las células parafoliculares acá son células redonditas con un citoplasma amplio, un citoplasma claro. Acá pues también una célula parafolicular. Es un poco complejo y difícil verla con HE. Entonces para eso muchas veces se diagnostica con coloraciones especiales, ¿no? Y estas células parafoliculares, indudablemente, hay que reconocerlas porque también pueden ser generadoras
de algún tipo de lesión. Bien, la función de la glándula tiroidea, ¿qué cosa es? Producir hormonas tiroideas. Y esta se encuentra regulada por la pituitaria. Y la mayor producción de hormonas es la de T4. ¿no? T4. Además, juega un papel importante también en la regulación del metabolismo y balance del calcio, por la presencia de estas calcitoninas, ¿no? secretadas por las células parafoliculares. Estas hormonas, a veces la cinta de liberación de hormonas, acá en este esquema, a veces cuando nosotros consumimos el yodo, es un yodo inorgánico generalmente. Todo lo que consumimos nosotros es un yodo inorgánico. Y eso, una vez que nosotros hemos consumido, eso va a estimular a un receptor específico que se encuentra a nivel de la membrana plasmática, este receptor del TSH. Eso, este yodo inorgánico, hace que este receptor pase hacia el intracelular. Y en el intracelular, aquí vamos a tener que va a actuar mediante un sistema del aparato de Golgi y del retículo endotelial, y esto traslada todo esto hacia el polo apical de la célula. En el polo apical de la célula se produce la iodación. Entonces, este yodo inorgánico, por acción de la peroxidasa, se produce en yodo orgánico. Y este yodo orgánico da lugar a la formación de la monoyodotironina y la diyodotironina. Dos moléculas de diyodotironina se produce el T4 y la monoyodotironina produce el T3. Todo este T4 y T3 queda almacenado en la tiroglobulina. ¿Y dónde se encuentra eso? En todo lo que es el color, en la luz de la glándula, perdón, del folículo, ahí se encuentra. Cuando esta T3 o T4 sea requerido por el organismo por un mecanismo de endocitosis, llega nuevamente a la cavidad citoplasmática. Llegando a la cavidad citoplasmática, acá tenemos entonces, ¿qué cosas tenemos acá? Que llega acá, y acá vamos a tener unas sustancias, ¿no? que va a hacer que esto de aquí, estas sustancias lisosomiales, ¿no? entonces actúen sobre estos. Y estos lisosomas lo van a liberar al T3 y al T4, porque estas son tioglobulinas que van a hacer la sustancia lisosomal con ella y liberan T3 y T4, las cuales se unen a unas proteínas, y estas van a ser encargadas de trasladarla hacia el órgano, ¿no? diana, para sus requerimientos necesarios. Entonces, estas son lo que se produce. Ahora, vamos a ver más adelante, porque aquí entonces tenemos, imagínense usted, si habíamos hablado en un inicio que la patología, ¿no? puede darse por una alteración de los receptores, el TSH, y eso, o alteración en la unión, en la iodación, ¿no? o sea, la iodación de la peroxidasa. Entonces, esto de acá, y acuérdense bien que esto es lo que pasa en la tiroides de Hashimoto, ¿no? Entonces, acá hay una alteración y acá hay otra alteración. Entonces, por lo tanto, no hay producción de T4. Una alteración metabólica en cualquier parte de este mecanismo de traslado, de salida, o sea, la endocitosis, o de repente mecanismo de proteínico que va a acompañar a T3, T4 hacia las células dianas, también puede estar alterado. Esas son alteraciones que se van a dar. Entonces, una serie de patologías se van a dar, ¿no? por una alteración metabólica. Y eso es lo que nos va a servir, ¿no? un esquema que nos ayuda bastante para ver todas estas lesiones. Dentro de las anomalías congénitas que nosotros tenemos en la glándula, tenemos la agenesia y la disgenesia tiroidea. Agenesia, ausencia total, ¿no? y la disgenesia, ausencia o presencia parcial nada más, ¿no? parte o esbozo de la glándula tiroidea.
El tiroides ectópico también, cuando una vez que bajaba a nivel de la línea media, por la línea anterior, media del cuello, entonces esto de acá puede en algún momento quedarse en determinado lugar de esa línea media, una tiroides ectópica. Generalmente se da a nivel de la base de la lengua, ahí es donde encontramos este territorio. Y la tiroides lateral aberrante, cuando ésta se va a dividir en los lóbulos laterales, también puede condicionar estas tiroides laterales aberrantes. Otra patología, el quiste tiroidoso. El quiste tiroidoso es bastante frecuente y es un remanente del conducto tiroidoso, localizado en la línea media, ¿no? Y este quiste tiroidoso generalmente puede tener un epitelio columnar, un epitelio escamoso, con presencia de folículos en la pared, o también puede comunicarse con la faringe. Esto también, dentro de la cavidad quística, puede tener coloide, o puede también tener hasta epitelio coloide, o si no, puede tener también células foliculares. Algunas veces se ha hablado, y nosotros también hemos encontrado, ¿no?, que dentro de estos quistes puede haber cánceres de tiroides, ¿no? O sea, cáncer papilar en quiste tiroidoso, también cáncer folicular en quiste tiroidoso. Entonces, podemos ver esta lesión dentro de este remanente, ¿no?, embrionario. Bien. Acá están los trastornos metabólicos, es lo que habíamos dicho, los errores congénitos del metabolismo tiroideo. Es todo lo que hemos visto en esa lámina, ¿no? Transporte de yodo, síntesis hormonal, la secreción recesiva, transporte T3, T4, etc. Todo esto, lo que hemos visto, y se explica claramente en estos errores que se puede haber, ¿no?, por alteraciones metabólicas, por una disfunción en el transporte, o una disfunción en todo lo que es el yodo, ¿no?, a nivel celular. Otro que tenemos, la amiloidosis. Bueno, la amiloidosis ya hemos hablado, de la amiloidosis generalmente es secundaria, algunas veces sistémica, ¿no? Y estas amiloidosis a veces pueden producir lesiones grandes, ¿no? Y esta es material proteináceo, ¿no?, amorfo, eosinofílico, acelular, entonces se va a acumular a nivel estromal y da un aumento de volumen de la glándula tiroides, ¿no? Generalmente son eutiroideos, y entonces, pero puede cursar con hipotiroidismo. Entonces, esta amiloidosis, entonces puede ver que haya una alteración. Generalmente, a veces, mal diagnosticado, bueno, se le confunde con un bocio coloide. Sin embargo, allá al hacer los estudios entonces descubrió que es una amiloidosis. La hemocromatosis es otra lesión metabólica debido a la sobrecarga masiva de fierro a nivel de la glándula tiroides. Y el síndrome tiroide negro, que está asociado a la administración de medicamentos como la terramicina, ¿no?, la minomicina o la tetraciclina, que es lo que causa a veces, ¿no?, ese síndrome negro. Eso se acumula en la piel. A veces hay una medicina como es la tetraciclina, que a veces ponen hasta la encía, a nivel de, se acumulan todos estos pigmentos, le da un color negro, ¿no?, a nivel de las encías, pero acá es a nivel de la glándula tiroides. Bien. Desórdenes funcionales a veces tenemos el hipotiroidismo. El hipotiroidismo entonces se va a producir porque se produce por una inadecuada producción de glándulas tiroides, ¿no? El hipotiroidismo. Este hipotiroidismo puede ser congénito, o se puede aparecer o puede ser congénito y puede aparecer en niños, o puede ser en adultos. Cuando se origina, ¿no?, en adultos, da lo que se llama el mixedema, y cuando se origina en niños puede provocar cretinismo. Puede ser, entonces, se puede ver también este tipo de hipotiroidismo, se puede ver una agenesia, se puede ver a un bocio endémico,
o se puede dar un cretinismo, todo esto. Las no congénitas, nosotros tenemos tiroiditis autoinmune, o sea, la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Puede verse a drogas, anomalías o defectos en la síntesis hormonal. Todo esto puede darme un cuadro de hipotiroidismo. Cuando esto se da en el mixedema, cuando se aparece el hipotiroidismo y cuando aparece en estas lesiones de mixedema, entonces muchas veces nosotros vamos a encontrar qué cosa. Vamos a encontrar que aparece en forma insidiosa y donde vamos a ver que la actividad física y mental de esta persona es bastante lenta, ¿no? Vamos a encontrar también una apatía y una letargia, ¿no? Una persona que con su mirada perdida a veces no, como que si no le importase, no que nada, o sea, da la impresión como si no estuviese concentrado en lo que dice. Entonces, eso es lo que da la impresión a esta persona. Este de aquí, lo que vamos a encontrar es una piel brillante, edematosa, ¿no? Entonces, y esto se da, ¿no?, por acúmulo de proteína a nivel de la piel que le da un aspecto brillante, ¿no? Hay sudoración, hay aumento de peso, ¿no? El cabello es quebradizo. Y cuando estos casos son avanzados, ¿no?, puede hacer ¿qué cosa? Esto puede haber una cardiomiopatía hipotiroidea. Es lo que se puede encontrar este paciente, ¿no? En el cretinismo, entonces, acaba ocurriendo el cretinismo, puede ser endémico, puede ser esporádico, ¿no? O puede deberse a una dismorfogénesis también. El cretinismo endémico se asocia al yodo endémico y se debe a una falta de yodo en la dieta. Esto hasta hace no muchos, ni siquiera de repente unos 50 años atrás, cuando no existía todavía la sal yodada, ¿no? Entonces se comía muchas veces sin sal yodada y esto pues, da una falta de yodo en la dieta y es sobre todo más evidente en las alturas, ¿no?, donde se producía este cretinismo endémico. A veces el cretinismo esporádico, debido a una hipoplasia congénita o debido a ausencia de tiroides, ¿no?, que podría darse a este esporádico. También podría producirse también aquellos pacientes que tomaban ciertos tipos de medicamentos o drogas, ¿no? Por ejemplo, el litio puede producir también una lesión de este tipo. La dismorfogénesis, debido a una falla enzimática que lleva a una incapacidad, ¿no?, a completar la formación de la hormona tiroidea, ¿no? Entonces, aquí son fallas enzimáticas o metabólicas que dan a la falta de esta hormona formación, como ya le hemos mencionado también eso. Bien, ¿qué cosa es lo que pasa con el cretinismo? El cretinismo se caracteriza por tener una piel seca y rugosa, una gran separación, ¿no?, una gran separación de los ojos, o sea, un hipertenorismo, ¿no?, nariz ancha y aplanada, lengua grande, una lengua grande, o sea, una macroglosia, ¿no? A veces, cuando el déficit de la función tiroidea se presenta durante el comienzo del desarrollo, entonces aquí ocurre a veces una falta de yodo, y esta falta de yodo es lo que me da toda esta saturación. ¿Qué cosa es lo que voy a encontrar? Un enanismo. O sea, estos niños crecen muy bien, nacen muy bien. Nacen, pero conforme va desarrollando y pasando los meses, encontramos las manifestaciones clínicas cada vez más evidentes, ¿no? Entonces ahí comienza a perderse el cabello, hay una deficiencia mental, entonces también como que hay un problema para caminar y para hablar, ¿no? Son niños que lloran
muy bajito, ¿no? Es un llorado triste, tienen ellos, se le llama. Entonces, eso es lo que pasa con estos pacientitos, ¿no? Y eso se debe pues a una alteración, ¿no? Porque ustedes deben saber que el yodo no tan solo influye, el yodo influye, ¿no? Básicamente a nivel del desarrollo intra y extrauterino, ¿no? Tanto el desarrollo mental y de crecimiento, ¿no? Por eso que acá hay un problema de enanismo, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Saber de que esta falta de yodo en la paciente gestante va a haber una consecuencia a nivel de nuevo ser, ¿no? Y va a faltar un desarrollo no tan solo intrauterino, sino extrauterino, alteraciones mentales del desarrollo mental y el desarrollo somático. ¿Cómo se diagnostica el hipotiroidismo? Vamos, basados más sensible al TSH, entonces tenemos una elevación del TSH, un descenso de T4. Es clásico, ¿no? TSH elevado, T4 disminuido. Eso es lo que nos da a nosotros este diagnóstico de hipotiroidismo. Curiosamente, el colesterol está incrementado, ¿no? Y el T3 se encuentra dentro del rango normal. O sea, lo que nosotros tenemos que ver muy bien acá es el TSH y el T4. Bien. La tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es una tiroiditis linfocítica difusa o tiroiditis autoinmune. Esta tiroiditis de Hashimoto guarda mucha relación con la enfermedad de Graves. Y sobre todo, ¿por qué? Sobre todo por su patogenia que se llama. Es la causa más frecuente del hipotiroidismo, ¿no? Y es bastante frecuente también en los niños. Esta tiroiditis entonces de Hashimoto, dentro de su patogenia o etiopatogenia, se considera una enfermedad autoinmune, ¿no? Es una enfermedad autoinmune y guarda, como le dije, una relación muy ligada o patogénica a la enfermedad de Graves. La causa más frecuente del hipotiroidismo, ¿no? En regiones geográficas sin bocio endémico, y es a su vez la causa más frecuente del bocio no endémico en la infancia, ¿no? Este es lo que nosotros vemos. ¿Y qué cosa es lo que permite acá? Acá lo que vemos nosotros, que es el resultado es un déficit genético o adquirido de la función de los linfocitos T. Ahí es donde tenemos nosotros que ver, ¿no? Entonces, estos linfocitos T permite una potenciación, o sea, un incremento de los linfocitos CD4, ¿no? Positivos y los linfocitos B. Y esto va a producir una alteración, unos anticuerpos antirreceptores del TSH y anticromosomas, o sea, antiperoxidasa. Esa es la imagen que le mostré también, donde estaba esa célula amarillita, donde el receptor TSH está alterado y donde también el receptor de peroxidasa, antiperoxidasa, no permite lo poco que pasa al intracelular para una acción, ¿no? de todos los elementos intracitoplasmáticos y llegue al polo superior para la iodación por acción de la peroxidasa. Entonces, aquí hay una antirreceptor, ¿no? Anticromosomas o antiperoxidásico, y eso pues no permite que el yodo inorgánico, ¿no? Pase al yodo orgánico y se forme ahí el T3 o T4. Ahí está la causa de esta lesión. ¿Bien? Es muy similar a lo que sucede, ¿no? Con la enfermedad de Graves, que también tiene el mismo mecanismo, pero solamente que estas células van a ver unas alteraciones, ¿no? En su formación. Eso es lo que vemos ahí. ¿Bien? ¿Por qué? Porque aquí se producen unos anticuerpos. Y en la enfermedad de Graves vamos a ahí
que produce células anticuerpos estimulantes, acá anticuerpos bloqueantes, van a bloquear entonces la formación de T3 o T4. ¿Bien? La Hashimoto, entonces tenemos nosotros que el tiroides puede ser, a veces puede ser afectar un lóbulo, afectar los lóbulos, puede ser también multinodular o solamente es, ¿no? Así como vemos aquí, y esto es lo que es una superficie a veces carnosa, a veces congestivas en áreas. ¿Sí? Esto es lo que nosotros vemos en la superficie. La histología, ¿qué nos va a mostrar? Va a mostrar infiltrado folicular, o sea, folículos, gran cantidad, ¿no?, de infiltrado inflamatorio difuso, linfocitario, con acúmulos de linfocíticos, o sea, folículos, y con centros germinales. Eso es lo que vamos a encontrar nosotros. Luego podemos encontrar también estos cambios oxifílicos por la célula de Hart. Eso también podemos encontrar dentro de esta. Miren ustedes acá, este es un folículo linfoide, otro folículo linfoide, acá tenemos otro folículo, y esto es lo que va a reemplazar, ¿no?, a atrofiar y reemplazar todos los folículos tiroideos. Los folículos tiroideos se ven disminuidos en tamaño y también la cantidad de material coloide es muy mínima y escasa. Si nosotros sabemos que el T3 y T4 se encuentran dentro de esta cantidad, dentro de este espacio, ¿no?, intrafolicular, y en este material coloide, pues vemos que debido a la escasez que hay en ellos, podemos presumir también que esta cantidad hormonal es mínima. Y todo hay un infiltrado difuso, ustedes ven acá, todo un infiltrado difuso, linfocitario, acúmulo linfoide y presencia de folículos linfoides maduros con centros germinales y la zona periférica, ¿no? Eso es lo que vemos acá, que reemplazan a todo el tejido folicular. Bien. El hipertiroidismo, bueno, el hipertiroidismo tenemos que afecta más frecuente a mujeres, ¿no? Se debe pues a una producción excesiva de T3 y T4. El hipertiroidismo también se puede catalogar como una tirotoxicosis. Las causas más frecuentes del hipertiroidismo son la enfermedad de Graves, bocio exostálmico, bocio nodular tóxico o el adenoma tóxico. Son las causas más frecuentes del hipertiroidismo. Bien. Acá vamos a ver el hipertiroidismo. Entonces, dentro del diagnóstico tenemos T3 y T4 elevado y TSH muy disminuido. Es lo que pasa pues diferente al hipotiroidismo. Si nosotros vemos que una paciente tiene ahí unos ojitos saltones, ¿no?, y vemos ahí un poquito nerviosa, ansiosa, entonces podemos pedir unas antitiroglobulina o anticuerpos antimicrosomiales. Y si esto da positivo, entonces estamos ante una enfermedad de Graves, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vemos. Y esta enfermedad de Graves, ¿por qué se va a caracterizar? Se va a caracterizar porque va a presentar exostalmo, nerviosismo, insomnio, palpitaciones, sudoración, pérdida de peso, apetito aumentado, diarrea, temblor de manos, ansiedad, hiperactividad y en casos más avanzados, fibrilación auricular. Entonces esta es una paciente muy ansiosa, muy nerviosa, que ustedes la van a ver y entonces comienza a comer a cada rato va al baño. ¿Y por qué? Porque todo su metabolismo básico está aumentado, baja de peso a pesar de tener un apetito aumentado, a pesar también de comer, ¿no?, ingerir más alimento. Entonces estos tienen ahí una baja de peso, ¿no?, pacientes delgadas, ¿no?, con diarreas, muy ansiosas, muy hiperactivas, ¿no? Esos son tipos de pacientes que llevan
a pensar en este hiperparatiroidismo. Bien, esta enfermedad de Graves entonces se asocia, entonces un bocio difuso que se asocia a oftalmopatía, ¿no? O sea, a una protrusión ocular y una lesiones dérmicas, dermatopatía. Esta enfermedad, también enfermedad de Graves, ¿no? Se debe también a un incremento del HLD, HLA-DR3 y HLA-B8, ¿no? Entonces, es muy similar dentro del punto de vista con, dentro de su patogenia con la tiroides de Hashimoto. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Es un tipo también de tiroiditis autoinmune y se debe a qué? Se debe también a la presencia, ¿no? de estas hormonas, a la presencia de las lesiones, ¿no? de supresión a una deficiente función de los linfocitos T y que permite una proliferación excesiva de los linfocitos T. Eso es lo que llama la atención en esta lesión, ¿no? Entonces, y eso es lo que nosotros vamos a encontrar dentro de esta lesión. Bien, ¿qué cosa es lo que vemos acá? Vemos aquí que hay un tipo de tiroides que se debe a la presencia de un anticuerpo antitiroideo de función estimulante, ¿no? Y que actúa directamente en las células tiroideas responsable de la proliferación epitelial y el aumento del tamaño, ¿no? de la glándula tiroides. Eso es lo que va a pasar. Entonces, y eso es lo que nosotros vemos en este tipo de lesión, ¿no? Entonces, esto es, ¿no? Esta es una función estimulante de la inmunoglobulina estimulante de tiroides. Eso es lo que vamos a ver. Bien. Estas inmunoglobulinas estimulantes de tiroides, a diferencia de lo que ocurre en el hipotiroidismo, que bloquea, acá no, acá estimula el crecimiento y es lo que produce esta lesión. El tiroides está, miren ustedes, esta es la macroscopía, ¿no? La glándula está bastante aumentada en volumen, ¿no? Una masa tumoral a nivel del cuello, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver. Tenemos acá infiltrado linfoides, también es un infiltrado inflamatorio, hiperplasia e hipertrofia, ¿no? El epitelio folicular. Las células citoplasmáticas son claras, cúbicas y producen pseudopapilas. Estas pseudopapilas no tienen eje fibrovascular. ¿Y esto por qué? Porque esta pseudopapila, como uno la ve, podría muchas veces simular ser un cáncer papilar. El coloide es pálido y presenta vacuolización periférica. Eso es lo que vemos aquí. Miren ustedes. Cualquiera pensaría que este es un cáncer papilar de tiroides, no es así. Entonces, esto se debe a un hipertiroidismo o enfermedad de Graves. Eso es lo que vemos aquí. Acá no hay cambios y no hay eje vascular, como se observa pues, en la enfermedad de estas papilitas, ¿no? Pero sin eje vascular. Eso no se ve. Muy bien. La hiperplasia tiroidea. Bueno, el bocio, todas esas cosas. A veces nosotros llamamos bocio, ¿no? El bocio se utiliza para definir cualquier aumento de tamaño tiroides. Entonces, bocio. Entonces, bocio nodular o bocio simple también se le llama, ¿no? Eso es lo que utiliza el bocio, ¿no? Pero el bocio, todo esto es una hiperplasia tiroidea. En anatomía patológica se restringe a un proceso que puede ser hiperplásico, puede ser difuso o nodular, de naturaleza no neoplásica. Entonces este bocio sabemos que es no neoplásico ni inflamatorio.
y que puede cursar con un estado de normo, hipo o hiperfunción, ¿no? A eso se le llama hiperplasia tiroidea. Entonces, a veces bocio simple, bocio nodular y todos los tipos de bocio son hiperplasia tiroidea. Así se le denomina toda esta lesión. Es hiperplasia tiroidea, ¿no? Que puede ser hiperplasia difuso nodular. A veces nosotros llamamos bocio nodular o bocio hiperplásico o bocio difuso. Solamente son hiperplasia tiroidea, ¿no? Y acá no hay pues atipia, ¿no? Entonces, eso es lo curioso. Por eso hablamos bocio, es una hiperplasia. Es un aumento del tamaño de la glándula tiroides y se manifiesta por un abultamiento palpable, ustedes lo pueden ver acá, que puede afectar a toda la glándula o parte de ella. Las características, miren, estas son las características de crecimiento. Bocio simple, bocio tóxico o hiperplasia tóxico, bocio no tóxico, ¿no? También otros tenemos bocio endémico, ¿no? Por deficiencia de yodo, bocio multinodular, bocio nodular focal. Entonces son los diferentes tipos de hiperplasia y que nosotros simplemente le llamamos como bocio, ¿no? Esto es muy bien. Acá tenemos también el bocio simple, entonces folículos con variaciones. Entonces bocio simple, entonces tenemos folículos con variaciones y forman tamaño. Los folículos pueden tener coloides, ¿no? O cambios degenerativos. A veces puede haber hemorragia como serina, cristales, calcificaciones, fibrosis, células oxifílicas que puede haber con estructuras papilares. Y esto es lo que nosotros vemos, un bocio nodular. Es un nódulo, lo que vemos aquí en la glándula. Lo podemos ver también, y esto es lo que se ve, ¿no? Todos estos son folículos dilatados, ¿no? Delimitados por células cúbicas, todas ellas, ¿no? Y acá tenemos un bocio multinodular, también bocio multinodular, un crecimiento de todas las glándulas nodulares. Y muchas veces cuando se ve de bocios multinodulares con degeneración quística, con las cavidades quísticas. Entonces son estos. Y acá vemos nódulos que están formados por acinos tiroideos hiperplásicos. Son acinos tiroideos hiperplásicos. Y también vemos nosotros degeneración quística. Y puede haber también fibrosis. Eso es lo que nosotros llamamos bocio nodular con degeneración quística, ¿no? Algunas veces esta cavidad quística pueden ser de mayor tamaño también, ¿no? Entonces bocio nodular con degeneración quística se le llama en ese momento. ¿Sí? Esto es lo que nosotros vemos aquí. Y ustedes pueden ver en este panorámico, ¿no? el gran tamaño de los folículos dilatados con gran cantidad. Esto no significa nada, por ejemplo, ¿no? Puede ser no. De repente no hay una alteración en cuanto a la cantidad hormonal, ¿no? Eso es lo que vemos. Bien, dentro de la histología tenemos los tumores que también la glándula teca puede ser adenoma folicular, carcinoma papilar, carcinoma folicular y medular, ¿no? Y también estos son los adenomas, son los benignos, y los carcinomas, los malignos. Otra vez también hemos agregado acá los linfomas y tumores secundarios, que bueno, son las metástasis. El adenoma folicular es una lesión solitaria, de vientre limitada, de color parduzco, ¿no? Y cambios degenerativos, puede haber hemorragia. La histología son formación de folículos pequeños, separados por septos fibrosos vascularizados. Entonces los núcleos agrandados y la mitosis pueden ser infrecuentes. Eso es lo que nosotros vemos. Esto es un núcleo de acá. Es un nódulo. Es un nódulo. Y esto pues sólido, ¿no? Algunas veces puede tener focos de congestión o de hemorragia. En la histología piden pequeños folículos tiroideos. Pequeños folículos tiroideos. ¿Cuál es la clave acá? Para que esto sea aquí, nosotros podemos ver la alteración de repente. Miren ustedes acá los núcleos. Pequeños folículos tiroideos. ¿Puede haber núcleo atípico? Puede haber, pero esto no me llama la atención ni me justifica que esto sea cáncer.
Acá esta es la cápsula y no está invadida. Entonces no hay invasión capsular, este es un vaso sanguíneo, no hay invasión vascular. Entonces mientras no haya invasión vascular, mientras no haya invasión capsular, esto entonces se considera como un adenoma folicular. Los cambios atípicos no nos dicen nada, no son consideraciones de neoplasia maligna. ¿Eh? Bien, el carcinoma papilar, el 60-70% ocurre en todas las edades. Miren esto acá. El carcinoma papilar es un nódulo solitario, entonces que puede crecer o delimitar o invadir estructuras regionales, ¿no? Cuando se diagnostica precozmente es pronóstico favorable. Miren usted, bordes irregulares y que puede tempranamente producir metástasis, ¿no? Invasión capsular o invasión a tejidos adyacentes. Este carcinoma papilar generalmente su diagnóstico se basa a las características que vamos a encontrar a nivel nuclear. O sea, las características del núcleo es lo que a nosotros nos va a llamar la atención. Los núcleos presentan inclusiones intracitoplasmáticas que le dan un aspecto de vidrio esmerilado, ¿no? Entonces, eso es característico. Entonces, presenta entonces, en principio tenemos las formaciones papilares, ¿no? Entonces, formaciones papilares, los núcleos presentan inclusiones intracitoplasmáticas, o sea, y que le da un aspecto en vidrio esmerilado. Otra cosa que también podemos ver es que la cromatina puede ser pegada, la cromatina puede ser pegada en su parte media y le da como un núcleo aspecto en barra con núcleos en granos de café. También es otra característica. Ustedes ven acá un núcleo claro, eso es un núcleo en vidrio esmerilado. También se le conoce en el libro, lo van a llamar o lo llaman como los núcleos de la huérfana Ana. Ustedes ven acá la estructura papilar. Y aquí en este citológico, ven acá estas pequeñas vacuolíticas nucleares que son las vacuolas intracitoplasmáticas. Acá hay otra a nivel citoplasma que entra entrando al núcleo. Son vacuolas intracitoplasmáticas. Esto es característico en la citología y de tan característico de los carcinomas papilares de tiroides. Esto basta que yo veo esto y ya entonces comienzo a decir que este es un carcinoma. El carcinoma folicular, bueno, habíamos dicho que adenoma folicular, entonces puede presentar la atipia, puede presentar mitosis, pero si no hay invasión de la cápsula y no hay infiltración vascular, es un adenoma folicular. Por eso es que la atipia citológica y la actividad mitótica no son hallazgos absolutos de malignidad. El criterio de malignidad es la invasión capsular y la invasión vascular. O sea, en otras palabras, que la característica histológica puede darse en un adenoma folicular o un carcinoma folicular exactamente igual. Pero si yo veo invasión capsular y veo invasión vascular, deja de ser un adenoma para convertirse en un carcinoma folicular. Por eso es que es muy difícil cuando uno hace la biopsia por aspiración, ¿no?, decir que este es un cáncer folicular o no. Simplemente se le denomina neoplasia folicular. La conducta a seguir es igual, cirugía en ambos casos, ¿no?, porque eso es lo que queda. Y acá lo vemos nosotros. Desde la cápsula, miren ustedes cómo comienza a invadir la cápsula. Acá esto corresponde a un vaso sanguíneo. Acá está la cápsula y acá está el vaso sanguíneo, acá hay hematíes. Entonces, y eso corresponde a una metástasis del vaso sanguíneo. Entonces, invasión capsular, invasión vascular, ¿no? Esto entonces corresponde a un carcinoma folicular. Y la que habíamos visto, en la cápsula no había absolutamente ningún tipo de lesión.
el carcinoma medular, bueno, también esto se da, también pacientes son neoplasia que se inicia en la célula C y que puede estar asociada al NEM2 o al NEM2A o 2B. Son solitarios o multicéntricos, ¿no? Esta neoplasia folicular. Estos carcinomas histológicamente pueden ser de aspecto de islas, de nidos, ¿no? Y células poligonales o fusiformes, o redondeadas algunas veces, ¿no? Con estructuras restoides. El citoplasma es eosinófilo finamente granular. Los núcleos uniformes, a veces pueden ser binucleados, ¿no? Y una mitosis frecuente. Lo que llama la atención aquí la amiloidosis que vamos a ver. ¿Bien? Esto puede ser pues esta neoplasia medular. Esta neoplasia medular a veces se describe, ¿no? Como muchas veces que puede ser de forma manifestaciones que se van a dar y esta neoplasia que estas medulares, ¿no? Algunas veces puede ser de forma hereditaria, ¿no? O puede ser esporádica también, ¿no? En forma hereditaria o en forma esporádica. Y la forma esporádica representa entre el 60 y el 70% de los cánceres medulares, ¿no? Y generalmente son nódulos únicos. Y las formas hereditarias se transmiten a manera de autosómica dominante y se manifiesta como un tumor multifocal y bilateral, ¿no? En las formas hereditarias. ¿Bien? Esta forma hereditaria puede formar parte del síndrome de la neoplasia endocrina múltiple, que son el NEM, ¿no? El NEM2A. El carcinoma medular se acompaña a veces de feocromocitomas e hiperplasia paratiroides en el NEM2A, mientras que en el NEM2B se acompaña de feocromocitomas, neuromas múltiples de la mucosa, ganglioneuromas intestinales y meaocolmo, ¿no? Entonces, esto es lo que pueden ocasionar esta neoplasia, ¿sí? Indudablemente acá tenemos islas, nidos de células y separadas por un estroma. Y esto es, ¿qué cosa es? Esto es amiloide, ¿no? Es lo característico que vemos acá. A veces en el tejido podemos encontrar hiperplasia de la célula C también. Hiperplasias de la célula C, que eso se puede encontrar en algunas veces en estas células, ¿no? Acá no podemos decirle, pero estas hiperplasias célula C, ¿no? Esto puede ser una lesión premaligna y que de ahí puede generar a un carcinoma medular de la glándula tiroides. Este es entonces la matriz, la amiloide, y esa amiloide entonces la vemos acá con el rojo de Como. Y esta célula que marca la inmunohistómica, en la cual se divide también una tiroglobulina, ¿no? Y también una calcitonina. La tiroglobulina ha sido negativa y la calcitonina es positiva. Y con eso, pues ya me registra o me confirma de que esto es un carcinoma de células foliculares. Bien, rápidamente vamos a ver lo que es la glándula paratiroides. Esta glándula paratiroides, entonces vamos a encontrar que son 4 glándulas, ¿no? Son 4 glandulitas endocrinas que se disponen en pares a cada lado del cuello y en la pared posterior. Embriológicamente derivan del endodermo, ¿no? Dos superiores, ¿no? Que se originan en la cuarta bolsa faríngea y que se sitúan en la parte posteromedial del óvulo tiroideo. Y los inferiores que derivan de la tercera bolsa faríngea. Macroscópicamente es de una forma oval, ¿no? Y que también pesa de 30 a 40 miligramos. Histológicamente vemos nosotros, acá vemos una imagen, y esto está revestida por una cápsula de tejido conectivo y constituida por células parenquimatosos del estroma y tejido adiposo. Las células parenquimatosas son, a veces nosotros llamamos las células principales,
¿no? Células principales que forman trabéculas o nidos compactos, delimitados por, vamos a ver acá, delimitados, entonces, bueno, acá tenemos las células compactas, no las células principales, las células oxifílicas, composición de células principales, las células oxifílicas y los adipocitos. Esto está constituido todo esto. Entonces, y todo esto vamos a ver una secreción, función la paratormona, ¿no? Entonces, esto es lo que... Bien. La paratormona es una hormona polipeptídica que interviene en la homeostasis extracelular del calcio iónico por medio de la movilización ósea. Estimula la reabsorción renal y induce la producción de la enzima 1,25-hidroxilasa que cataliza la síntesis de vitamina D. Incrementa también la reabsorción ósea, liberando calcio y fósforo en la sangre y disminuye los niveles de fosfato. Esa es la función más o menos que tiene esta glándula paratiroidea, ¿no? Entonces, un esquema de cómo interviene esta glándula paratiroidea. No tan solo eleva la actividad osteoclástica, eleva también la actividad osteoblástica y osteoclástica, ¿no? Entonces, por la actividad osteoclástica hay mayor reabsorción ósea, pero además también osteoblástica mayor proliferación o formación de hueso. Entonces hay una lisis de la matriz, una reabsorción ósea por esa actividad osteoclástica. Y esta lisis produce también un incremento del colágeno a este nivel. Aquí vamos a ver que por esta actividad se pueden producir algunas alteraciones, ¿no? Algunas formaciones de tumores óseos. Por otro lado, a nivel del túbulo renal, incrementa la resorción del calcio, disminuye la resorción de fosfato, ¿no? Activa también la activación de la vitamina D a nivel renal y aumenta la absorción, ¿no?, de calcio a nivel intestinal, ¿no? Entonces, todo esto es la función. El hiperparatiroidismo es causado por una hiperfunción granuloparatiroides, ¿no? Estas glándulas, ¿no?, a veces las glándulas hiperfuncionantes producen demasiada cantidad de hormona y esto a su vez estimula un aumento de los niveles de calcio. La causa de este hiperparatiroidismo, la más común, es el adenoma y la menos frecuente las hiperplasias paratiroideas, ¿no? Esas son las causas comunes. El adenoma es lo que es una causa del hiperparatiroidismo. Bien, el exceso de producción de hormona paratiroidea, ya hemos dicho también, ocasiona descalcificación de los huesos, aumento de calcio en sangre, ¿no? Y la causa es el adenoma, ya como que hemos dicho, ¿no? Bien, tenemos nosotros hiperparatiroidismo primario, hiperparatiroidismo secundario y el hiperparatiroidismo terciario. Se presenta el hiperparatiroidismo. El hiperparatiroidismo primario, que hay una excesiva producción de paratormona, manifestándose con signos y síntomas de hipercalcemia. La primera causa es el adenoma, ¿no? El adenoma es la primera causa. Y sobre todo, cuando se afecta de las 4 glándulas, una de ellas solamente es la afectada, ¿no? Una de ellas. Siempre es una de ellas, es único, ¿no? Y las hiperplasias, muy difícil que sea, y los cánceres están muy difíciles de este hiperparatiroidismo, muy raro. Aprovechemos también que el hiperparatiroidismo secundario, tenemos la causa principal del hiperparatiroidismo secundario, es la insuficiencia renal crónica, mala absorción intestinal, deficiencia de vitamina D y también los carcinomas medulares de tiroides. Y un hiperparatiroidismo terciario son los síndromes paraneoplásicos. El adenoma tiroideo es la causa más frecuente. Son el 75% se da en el lóbulo inferior. Son lesiones ovales de color marrón rojizo, una superficie homogénea. La histología que nosotros vemos en los adenomas es una marcada celularidad con ausencia de grasa, ¿no? Aquí podemos ver proporciones de células claras o células oxifílicas, ¿no? Pero lo que no vamos a ver es tejido adiposo, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, ¿no?
tenemos acá en el laboratorio hipercalcemia e hipercalciemia. Entonces, disminución de fósforo en el suelo, incremento de fósforo en la orina, incremento de fosfatasa alcalina y también de la paratormona en suelo. ¿Sí? Desde la lesión, ¿no? Esta es una paratiroides normal, ¿no? Las células productoras, entonces muchas veces son células principales en un inicio, luego tenemos las células oxifílicas y aparición de las células adiposas. Estas células adiposas van incrementando con la edad, ¿no? A veces comienzan a predominar ya en personas mayores, ¿no? Y aquí lo que tenemos nosotros, miren ustedes acá, estas formaciones de un adenoma, donde vemos casi todas son formaciones de hiperformaciones de células principales, ¿no? A veces podemos encontrar una célula clara, y lo que no encontramos acá es tejido adiposo. Este es un adenoma. A diferencia de lo que vemos acá, células principales, pero dentro de tumor encontramos adipocitos. Entonces, esta es una hiperplasia. Esta foto se toma para ver la diferencia, ¿no? Bien, y esto es lo que vemos nosotros, las 4 glandulitas que vemos ahí, ¿no? Es una hiperplasia, generalmente compromete las 4 glándulas, ¿no? Y los adenomas es una sola, ¿no? Bien. La hiperplasia, entonces la paratiroides suele ser una respuesta compensadora, ¿no? Ante niveles de calcio C. La causa más frecuente es la insuficiencia renal, en la cual hay pérdida de calcio por orina, provocando una disminución de calcio sérico. Y esto produce pues un aumento de la secreción de paratormona. Entonces no hay que olvidar que la primera causa de estas se debe a una problema de tipo renal. Y casi siempre las 4 glándulas están tomadas. En la histología, hiperplasia celular principal es común, con agregado células oxifílicas y de células claras. Puede ser patrón sólido, glandular y tejido adiposo. Aquí vamos a encontrar tejido adiposo. Es escaso, pero hay tejido adiposo. Y esto es lo que vemos. Estas son células oxifílicas, células claras, ¿no? Acá también células oxifílicas y células principales. Eso puede estar constituido de esas maneras. El hiperparatiroidismo secundario, la hiperplasia compensatoria, es en respuesta a una disminución de la concentración del calcio C. Ahí es lo que vamos a ver, el hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Entonces esto se debe a una respuesta a una disminución de la concentración del calcio C, causada por una insuficiencia renal. Tenemos con pérdida excesiva de calcio por la orina, provocando hipocalcemia sérica persistente. La hiperplasia paratiroidea con aumento de secreción de paratormona. Hay movilización de calcio a los huesos y los niveles de calcio no llegan a una hipercalcemia. Ese es el hiperparatiroidismo secundario. El hiperparatiroidismo terciario es una persistencia de la hiperfunción paratiroidea. Un paratiroideo autónomo en una de las paratiroides hiperplásicas. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cómo se explica esto? De repente, este paciente ha tenido pues una insuficiencia renal crónica. Cuando hay esta insuficiencia renal crónica puede haber una hiperplasia, por lo menos. Entonces una hiperplasia, y entonces esto puede ocasionar una lesión a ese nivel. Se supone que a este paciente de repente le han hecho trasplante renal. Si se le ha realizado un trasplante renal, entonces automáticamente ya debe desaparecer este hiperparatiroidismo, pero no. Se le ha mejorado la causa, pero ¿qué ha pasado? Hay una hiperplasia, hay un crecimiento anormal de la glándula paratiroides y esa sigue secretando. Entonces, al seguir secretando, esta adenoma paratiroidea seguir secretando, entonces sigue secretando hormona.
Entonces, hay una persistencia de la hiperfunción paratiroidea a pesar de haberse solucionado el problema. Entonces, estos adenomas tiroideos son autónomos. Entonces, aquí no hay, a pesar de ya no haber lesión, esto por una alteración debido a alguna patología sigue y que ha dado lugar a esta formación adenomatosa, sigue produciendo hormonas, ¿no? Por eso se le llama hiperparatiroidismo terciario. Bien, hipoparatiroidismo. La causa de hipoparatiroidismo incluye extirpación accidental de la glándula. A veces eso es la glándula tiroides. Entonces, a veces como está tan pegada a la cápsula y como son muy pequeñas, entonces son llevadas con todo, entonces se operan con todo, ¿no? Son extraídas. Otra causa incluye ausencia de la glándula paratiroidea desde el nacimiento o pérdida súbita de la función, causa desconocida, ¿no? Esas son las causas que se dan. Entonces acá tenemos una disminución de la paratormona, los niveles bajos de calcio en sangre y puede presentarse a cualquier edad. Bueno, la causa es la que hemos visto, complicaciones quirúrgicas, trastornos genéticos, radiaciones de la glándula tiroides, hemocromatosis, tuberculosis o cualquier lesión que se dé a ese. Muy bien. Bien, acá tenemos nosotros a la glándula glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, vamos a ver que esta es, tenemos nosotros la glándula suprarrenal son número 2 y que están situadas pues, en el polo superior o en la parte superior de los riñones. Una estructura que es media triangulada, ¿no? En sus inicios de la edad, pero conforme pasa el tiempo esto se va aplanando. Está constituido por una cápsula amarillenta y esta tiene una parte cortical y una parte medular. En la parte cortical tenemos la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. Y la media naranjita es la zona medular. Esto vemos acá y lo traemos acá. Entonces la zona glomerular, la zona fasciculada, la zona reticular y la zona medular. Esto se va a caracterizar, ¿por qué? Porque la zona glomerular corresponde al 10%, del 10%. Y esto se caracteriza porque aquí vamos a encontrar que esta zona glomerular va a ser el centro o se va a caracterizar por la liberación de las hormonas mineralocorticotrópicas, ¿no? Mineralocorticoides, son la aldosterona. La zona fascicular, que es el 80% en volumen, entonces tenemos los glucocorticoides, que es el cortisol. En la zona reticular tenemos nosotros a las hormonas sexuales, ¿no? La hidroepiandrosterona, ¿no? Y en la zona medular, tenemos nosotros a las noradrenalinas, ¿no? Noradrenalinas y noradrenalinas. Eso es lo que tenemos nosotros. Y la zona medular también corresponde al 10%. Entonces, glomerular 10%, fascicular 80%, reticular 10%, y medular también un 10% de todo el volumen, ¿no? Entonces acá tenemos la zona glomerular, mineralocorticoide, aldosterona. La zona fasciculada, glucocorticoides, que es el cortisol y el corticosterona. La zona reticular, hormonas sexuales, hidroepiandrosterona, ¿no? Estas son generalmente las que vemos acá. En la médula tenemos las células cromafinas que secretan catecolaminas, adrenalinas, latinoinicina y norepinefrina. También tenemos que en la médula células ganglionares simpáticas, ¿no? Que es la que va a esta arriba, ¿no? Entonces aquí tenemos que estar compuesta por células grandes que se disponen en nidos y trabéculas y separadas por un estroma bastante polarizado. ¿Qué alteraciones a nivel de la corteza? Tenemos el síndrome adrenocortical, que es una de las alteraciones que se va a dar. O sea, a esto le llamamos el virilismo suprarrenal. Causante de esta alteración de la corteza o síndrome adrenocortical es el carcinoma suprarrenal secretor de andrógeno.
Otra tenemos una hiperplasia suprarrenal congénita, con déficit hereditario de una enzima que interviene en la biosíntesis del cortisol. Entonces, al producirse esta déficit, entonces va a haber una hiperplasia a nivel de la parte glomerular, ¿no? O sea, la parte cortical y se va a producir mayor cantidad de esta hormona. El síndrome adrenocortical, el cuadro clínico. Entonces, ¿qué es lo que presenta acá? Un desarrollo precoz en el niño. Virilización de niña, ¿no? Eso es cuando hay déficit completo. Alteración electrolítica. Aquí hay una gran eliminación de orina, ¿no? Que puede causar hipotensión debido a una insuficiencia de cortisol y aldosterona. Esos son los cuadros que pueda presentar, ¿no? Esta también tenemos, por ejemplo, que está asociada a déficit enzimático, ¿no? De hiposecreción y del tipo de hipersecreción. Y este déficit se puede dar, ¿por qué? Se puede dar a veces por déficit completo del 21-hidroxilasa. Cuando se da este déficit completo de 21-hidroxilasa, cursa con gran eliminación de sodio en orina, ¿no? La cual origina una hipotensión grave, hiperplasia suprarrenal congénita con salina. La muerte aquí aparece inexorablemente en la primera infancia. En este déficit parcial de 21-hidroxilasa, los niveles de hidroxilasa son suficientes para mantener la secreción de aldosterona, ¿no? Entonces acá va a haber un estímulo normal bajo del sistema de la renina-angiotensina. Y acá no hay pérdida de sodio. Entonces, esto es un síndrome adrenocortical sin pérdida salina. Entonces, el déficit del 11-hidroxilasa es poco frecuente y se produce en la forma hipertensiva de la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? A veces otros, como puede ser también, incluyen el déficit de la desmolasa o déficit de la 17-hidroxilasa también, pero estos son ya bastantes menos frecuentes. Tenemos el síndrome de Cushing. En el síndrome de Cushing nosotros vamos a ver que esta patogenia es generalmente iatrogénica. A veces se da por tratamiento prolongado con glucocorticoides. Puede haber una lesión hipoficiaria, o sea, una hipersecreción de la ACTH, ¿no? O una secreción inapropiada también de ACTH. Puede haber acá como cáncer, pacientes que debutan con problemas de tipo para plástico, ¿no? Entonces, a veces tiene un carcinoma bronquial de células pequeñas, ¿no? Carcinoma pulmonar de células pequeñas, y eso puede evitar, pues, con ese tipo de lesión. A veces también puede ser una lesión cortical, como adenoma, carcinomas o hiperplasia, ¿no? Entonces, todo esto puede dar a este tipo de lesiones. Esto, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lo más común es ver en mujeres, pero también ocurre en hombres, ¿no? Vamos a encontrar una adiposidad en la cara, ¿no? Una alteración, una cara de fascia cushinoide, una cara de luna llena, ¿no? A veces también encontramos la distribución de la grasa, ¿no? A veces la grasa, a veces distribución a nivel cervical posterior, como el cuello de cebú. Tenemos también a veces el hirsutismo, ¿no? Entonces, acné, estrías, atrofia muscular, debilidad muscular, ¿no? Entonces, esto también tenemos aquí un efecto de la supresión, los efectos también de osteoporosis. Entonces, podemos encontrar una serie de patologías que nos pueden llevar a este síndrome de Cushing. El adenoma cortical, bueno, es un tumor nodular bien circunscrito, generalmente menos de 5 centímetros. Una zona menos amarillenta, amarillo-naranja, con áreas de hemorragia, ¿no? Entonces, son células que se disponen ahí en el adenoma cortical, citoplasma lleno de lípidos, con núcleo pequeño regular. No todos los adenomas producen hormonas, o sea, a veces son adenomas no funcionantes, ¿no? Dentro de estos adenomas, ahí ustedes pueden ver acá.
¿no? Entonces son células claras. Esto hay que tener mucho cuidado porque esto se puede confundir a veces con un, un, un carcinoma de células claras del riñón, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Entonces esto es lo que corresponde a este tipo de lesión. La hipersecreción de hormonas corticales, por ejemplo, tenemos el hiperaldosteronismo primario o síndrome de Cobb. Todo el síndrome de Cobb, felizmente, es poco frecuente lo que vemos acá, ¿no? El síndrome de Cobb. Bien, las causas tenemos adenoma cortical, secretor de aldosterona. Adenoma cortical, primera causa en un 70%. Hiperplasia de la zona glomerular en un 30%. ¿No? Los carcinomas raramente segregan aldosterona. Entonces, tenemos la adenoma cortical y la hiperplasia en la zona glomerular. El síndrome de Cobb se produce entonces, hay una producción excesiva de aldosterona con inhibición del sistema renina-angiotensina. Esta retención de sodio y impresión de potasio es la causante de la hipertensión arterial. Y la hipopotasemia es la causante de la debilidad muscular y la alcalosis, ¿no? Este es entonces hiperaldosteronismo. ¿Bien? A veces esto resulta en un déficit de mineralocorticoides, la hiposecreción de las hormonas corticales, ¿no? La hiposecreción de hormonas corticales como déficit de mineralocorticoides. La insuficiencia córtico-suprarrenal puede ser primaria o puede ser secundaria. Y si es primaria, puede ser aguda o puede ser crónica, ¿no? La insuficiencia aguda o síndrome de Waterhouse-Friderichsen consiste en que en una hemorragia suprarrenal masiva. Entonces, esta hemorragia puede ser complicada, ¿no? Entonces, se presenta como una enfermedad fulminante. Las glándulas suprarrenales aparecen repletas de sangre. La hemorragia comienza en la médula y se difunde hacia la corteza. Y esto puede estar asociada a problemas de tipo bacteriano, ¿no? Y estos son los que pueden ocasionar toda esta lesión de un shock tóxico, ¿no? Y puede ocasionar la muerte. La causa de muerte, entonces, es una hipovolemia causante de shock, una hipercalemia que causa irregularidad cardíaca, destrucción de la médula, deficiencia de nutrientes catecolaminos. La hemorragia se produce por una agregación bacteriana con un cuadro de 6D que lleva un shock endotóxico, ¿no? Entonces, esto puede ocasionar esta lesión. La insuficiencia crónica, también enfermedad de Addison. Esta enfermedad de Addison es una inadecuada producción de mineralocorticoides. Entonces acá se presenta en cualquier edad, es más frecuente en adultos. Se inicia con un proceso destructivo en la corteza y para que se manifieste el cuadro clínico, por lo menos se requiere una destrucción del 90% del tejido cortical. Entonces la enfermedad de Addison, ¿no? Tiene que por lo menos destruirse el 90%. Causas una adrenalitis inmune destructiva. Es el 60-70%, entonces es autoinmune, ¿no? Entonces, y también se han detectado anticuerpos séricos contra las glándulas de la suprarrenal. Y aquí también la asocia a la enfermedad autoinmune, entonces la tiroides Hashimoto o la anemia perniciosa. Otras causas pueden ser la tuberculosis, otras metástasis y otras enfermedades metabólicas que pueden ocasionar este tipo de lesiones. Insuficiencia crónica secundaria puede ser el trastorno del hipotálamo o de la hipófisis, que reduce la producción de la ACTH. El cuadro clínico es muy semejante a una enfermedad de la causa, carcinoma metastásico y las infecciones, ¿no? De infarto. La médula suprarrenal, entonces esto también comprende el 10% de todas las glándulas. Y esto en la médula suprarrenal se caracteriza por la secreción de adrenalina y noradrenalina. Está bajo el control de los nervios simpáticos. Y tenemos acá el feocromocitoma, el gran neuroblastoma y los neuroblastomas como la patología principal. El feocromocitoma es productor de catecolamina, ¿no? Y a veces es poco frecuente y en algunos presenta una historia familiar. Puede ser una herencia autosómica dominante.
está asociado a veces a la neurofibromatosis o Rickles-House, a veces a la enfermedad von Hippel-Lindau también, y a la enfermedad de Sturge-Weber. También forma parte del feocromocitoma del síndrome NEN2A y 2B, y es frecuente más en adultos. Se le llama también el tumor del 10% al feocromocitoma, ¿no? Se le llama así. ¿Por qué? Porque estos tumores a veces se dice, el 10% se queda fuera de la glándula, el 10% son tumores múltiples, el 10% pueden formar signos de malignidad o submalignidad, el 10%, el 10% aparece el niño. El 10% de los casos también tiene un patrón hereditario llamado feocromocitoma familiar. El 10% también se diagnostican en sujetos normotensos, ¿no? Entonces, el 10% puede localizarse fuera de la glándula suprarrenal. Entonces, por eso se le llama el tumor del 10%. Bien, el tamaño muchas veces puede variar, entonces puede ser voluminoso o puede ser encapsulado, ¿no? Entonces, eso puede variar. La histología, células grandes con citoplasma granular, expuestas en trabéculas o alveolos separados por un estroma vascularizado. Puede haber pleomorfismo, puede haber mitosis, ¿no? A veces se muestra gránulos de neurosecreción, ¿no?, en las células, ¿no? ¿Sí? Y estos son las células, entonces aquí veo que feocromocitoma, nidos otra vez separados, a veces acá se ven muy sólidos, ¿no?, muy sólidos. Y estas células son células cromafines, todas son células cromafines, ¿no? Son células cromafines poligonales, con citoplasma, a veces algunos anfófilos, ¿no?, un citoplasma anfófilo y finamente granular. Esta granulación, mire usted, estas finas granulaciones son a que poseen catecolamina, ¿no?, gránulos de catecolamina, y esto es lo que hace que sea el diagnóstico. ¿A qué coloreado compás? ¿No? Esto es lo que vamos a ver. El neuroblastoma es un tumor maligno originado en la cresta neural, ¿no? Entonces originado en la cresta neural, frecuente en niños, ¿no?, y sobre todo la edad de 2 años. La localización a nivel médula suprarrenal y puede ser también extrarrenal, se puede encontrar en el intestino superior, pelvis, cabeza, ¿no?, etc. El neuroblastoma, ustedes lo ven, son tumores grandes, infiltrantes, blandos, ¿no? Hay proliferación de células pequeñas, redondas, que forman rosetas algunas veces. Nosotros le llamamos a veces como neoplasia maligna, células redondas, ¿no?, diferenciadas, ¿no? Forman muchas prolongaciones filamentosas, ¿no? Son pobremente diferenciadas. Ustedes pueden ver acá, ¿no?, mucha mitosis atípica, y eso se caracteriza. Estos son los NEM, síndrome caracterizado por la aparición sincrónica o asincrónica de varios tumores y o hiperplasia en las glándulas endocrinas. Y aquí nosotros vemos, el NEM, entonces se puede dar en forma esporádica o puede tener en forma familiar o también se puede dar por herencia autosómica dominante. Tenemos tipos NEM1, NEM2A, NEM2B. El NEM1 es síndrome de Weber, el NEM2A síndrome de Ziegler, que es lo que es. La neoplasia endocrina múltiple no 1, o síndrome de Werner, entonces tenemos acá mutación alélica que vamos a encontrar en el cromosoma 11, ¿no?, y se presenta tumores o hiperplasia de adenohipófisis, a veces puede ser corteza suprarrenal, paratiroides, páncreas, tiroides, ¿no? Muchas veces junto con la úlcera, a veces también péptica e hipersecreción gástrica, y el síndrome Soligen-Ellison. Estas combinaciones de patología es la que caracteriza a la neoplasia endocrina múltiple, y sobre todo hay que recordar esta mutación alélica es donde se presenta, ¿no?, en el brazo corto del cromosoma 11. El NEM2A o síndrome de Ziegler, entonces también es una combinación de feocromocitoma, carcinoma de tiroides, hiperplasia o adenoma paratiroideo. Entonces todo esto es una combinación también.
¿no? Que cuando nosotros presentamos estas patologías, a veces hay algunos pacientes que pueden presentar y entonces hay que buscarlo porque tienen que haber feocromocitoma y a veces hay hiperplasia o adenoma paratiroideus, entonces, ¿no? Entonces, o adenoma medular con hiperplasia, entonces pueden presentar estas neoplasias endocrinas múltiples. El NEN2B también causado por neuromas mucocutáneos. A veces puede ser neuroma cutáneo que se puede dar a nivel párpado, lengua, labios, intestinos, bronquios y vejiga. El gen del síndrome NEN2A y NEN2B se debe a una mutación de protocongel 10q11. Y en los axones también 10 u 11 en el 2A y en los axones 16 en el 2B. Son alteraciones que se van a dar en este tipo de patología. Las manifestaciones clínicas son variadas, depende de la lesión funcional. Su estudio puede determinarse por técnica biológica molecular, o sea, estudios moleculares, y por esto puede entonces hacer un rastreo familiar, ¿no? Cuando alguien presenta algún tipo de lesión, el estudio tiene que ser a toda la familia. La patología endocrina de órganos múltiples, bueno, eso ya lo dejamos, porque esto ya ustedes lo han visto con el doctor Palomino, ¿no? Eso lo han visto ustedes. ¿No? Dejamos simplemente el páncreas endocrino, ¿no? Entonces todas las características que ustedes ven en el páncreas endocrino y también su parte histológica, cómo está formado esto. Los islotes Langerhans, qué cosa es lo que vamos a encontrar, y también las células que muestran estos islotes Langerhans, ¿no? Son los islotes Langerhans, los tipos de células. Estos son también los acinos de la páncreas, los tipos de células que están constituidas, ¿no? Células beta, alfa, delta, ¿no? G1 y PP. Cada uno de cantidades y qué cosa es lo que produce cada uno: insulina, glucagosa, somatostatina, lactina y polipéptido pancreático. Eso es lo que figura cada uno. Bueno, entonces todo esto es lo que vamos a ver. Cada uno, glucagón, somatostatina, ¿no? Cada uno en su función. El glucagón es lo más importante, que aumenta la concentración, ¿no? Sanguínea de la glucosa. Bien, entonces todo esto a veces son lesiones que se van a ver y los tumores que pueden aparecer en cada uno de estas neoplasias, ¿no? Que muchas veces pueden ser y se pueden presentar también a todos. Muy bien, eso sería todo, ¿no? A veces uno tiene que estar aquí en forma muchas veces rápida por la cantidad de temas que hay que tocar, ¿no? Sin embargo, bueno, espero sepan comprender también que tenemos que cumplir con todo, aunque sea decirle qué cosa es lo que hay en cada uno de ellos. Yo me tocaba acá lo que es patología de ovario y de testículo, porque eso ya lo han visto ya con el doctor Palomino, como le dije. Simplemente muy superficialmente todo lo que es patología pancreática, nada más endocrina, no la exocrina. Y eso porque está muchas veces en relación con el seminario que ustedes han desarrollado también, ¿no? Muy bien, entonces yo con eso ya me retiro porque lo dejo, vamos a apagar.